Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios podemos estar aquí nuevamente. Y hoy tenemos el Salmo 136. Es un hermoso salmo, es una alabanza, es un cántico que entonaban en aquel entonces y Dios también quiere que lo entonemos el día de hoy. Y bueno, vemos que tiene como título Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Antes de comenzar con la introducción, vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, Padre, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Señor, queremos entenderla, queremos amarla, queremos vivirla, Señor. Por eso te pedimos, danos todo tu gracia y tu favor, Señor, para andar delante de ti, Señor, y agradar tu santo nombre. Te exaltamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Entonces, amados, vemos que en cada versículo de este salmo se repite una afirmación, y es porque para siempre es su misericordia. 26 veces se repite esta afirmación, porque para siempre es su misericordia, con un propósito, y el propósito es llamar al pueblo del Señor a alabar a nuestro Dios. Pues precisamente así comienza el salmo. Vemos también que David, que escribió muchos salmos, que exhortaba a todo el pueblo a venir a alabar a Dios, constantemente hacía el mismo llamado y nos daba el mismo motivo para alabar a Dios, porque para siempre su misericordia. Vamos a ir a Primera de Crónicas 16:34, dice así, el rey David delante de todo el pueblo, aclamad a Jehová, en otras palabras, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Los que conocían al Señor, los siervos que amaban a Dios, que conocían la gran misericordia de Dios, siempre alababan al Señor. Y hoy nos hacen una exhortación, un llamado a unirnos a esta alabanza. La misericordia de Dios, en hebreo es la palabra Hesed, Hesed, y tiene como traducción, o sea, como sinónimos, bondad, piedad, amor, benevolencia, benignidad, bien, clemencia, fidelidad. Miren cuánto resume la palabra misericordia. Gloria, gracia, hacer merced, voluntad. La misericordia de Dios viene por la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso Él es digno de ser alabado. En Lamentaciones, el profeta Jeremías exalta la misericordia de Dios y dice así, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vemos que los siervos de Dios siempre exaltaban la misericordia de Dios, y cada día que nos levantamos, que abrimos nuestros ojos y podemos respirar, digamos, Señor, bendito sea tu santo nombre, porque para siempre es tu misericordia, porque un día más me permitiste levantarme y ver tu misericordia. ¿Dónde la vemos? En toda la creación, en nuestras vidas, en todas sus obras. Vemos la gran misericordia de nuestro Dios. Y precisamente en este salmo, el salmista hace un relato de las maravillas de Dios en la creación, cómo la creó, cómo sacó a Israel de Egipto, y como resumen nos dice que Dios tiene misericordia de todos aquellos que le aman. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 y nos estaremos deteniendo para poder pues profundizar. Amén. Dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Vamos a detenernos aquí, amados hermanos. En estos 3 versículos vemos que el salmista nos dice el motivo para alabar a Dios, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque Él es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, porque Él tiene toda la autoridad, porque Él es el Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca pasará, nunca dejará de ser, nunca cambiará, y solamente por eso debemos alabar a Dios. Amén. Porque si Dios no fuera así, no tuviéramos la misericordia de Dios, no experimentaríamos cada día la misericordia de Dios. Pero como Él no cambia, como Él es el Dios de los dioses y Señor de señores y Rey de reyes, pues sabemos, Él no cambia y extiende su misericordia cada mañana sobre esta humanidad.
Leeremos versículo 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Precisamente Él hace las maravillas porque su misericordia es grande y para siempre. ¿Y qué maravillas cuenta pues el salmista? El al que hizo los cielos con entendimiento, con entendimiento. ¿Se acuerdan cuando en Proverbios la sabiduría clama al hombre y le dice, yo estuve con el Eterno, con Dios, cuando hizo al mundo? Por eso vemos que el salmista reconoce que Dios hizo los cielos con sabiduría, con inteligencia. Amén. Con gran entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Recordemos cuando el Señor comenzó a crear la creación y la tierra estaba llena de agua, pero dijo Dios que se separe el agua de la tierra y se separaron. Y hasta el día de hoy, el mar, por mucho que brame, no puede llenar la tierra porque Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, porque Él sabe que si los mares llenan la tierra, dejará de existir el hombre como en los días del diluvio, que Dios sí permitió que viniera. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuáles son las grandes lumbreras? El sol y la luna, también las estrellas. El sol nos dio para que alumbrara en el día, la luna nos los dio para la noche. Y es muy interesante que el Señor también dijo, ustedes reconoced, o sea, por la luna podemos ver y entender muchas cosas, por las estrellas, como aquellos reyes magos reconocieron que había nacido el Mesías por las estrellas, porque estaban estudiando las estrellas, las lumbreras del cielo. Las lumbreras nos hablan muchas cosas, solamente que nosotros todavía no tenemos esa capacidad. Bueno, hay alguien que sí entiende, otros que no, pero sabemos que Dios lo hizo porque para siempre es su misericordia y lo hizo para nosotros. Qué hermoso es ver el sol. En la mañana cuando nos despertamos y el sol alumbra en la ventana, el alma se llena de alegría. Cuando vemos la luna, es algo hermoso. Yo digo, ¿qué tiene la luna que hipnotiza? Porque uno la puede mirar y decir, wow, qué hermoso, qué hermosura. Porque para siempre es su misericordia. Lo hizo Dios con inteligencia y con entendimiento para que lo disfrutáramos y que reconociéramos que para siempre es su misericordia. Sigamos leyendo. El sol para que enseñorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto, aquí viene la otra parte. Primero vemos la creación de Dios que fue hecha con sabiduría porque para siempre es su misericordia, y ahora vemos la misericordia de Dios para con Israel, para que mirando las maravillas que hizo Dios en aquel entonces, siempre recordemos y alabemos a nuestro Dios. ¿Qué hizo Dios? Él hirió a Egipto, versículo 10, a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Esa era el último castigo que envió Dios sobre Egipto, porque el faraón no quería dejar soltar libres a el pueblo de Israel. Por eso Dios envió 10 plagas y la última fue que hirió a todos los primogénitos, desde el primogénito de faraón hasta el primogénito aún de los animales. ¿Para quién fue la misericordia de Dios? Para con el pueblo de Israel, pero también para con los egipcios. ¿Por qué? Porque a través de eso ellos reconocieron que el Dios de Israel es invencible, es misericordioso, es poderoso y es digno de alabanza. Amén. Dice así, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, el que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Vamos a detenernos aquí. Que vemos que relata nuevamente el salmista las grandes maravillas de Dios. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién puede abrir el mar para que pasen como en seco? Solamente aquel Dios que tiene misericordia de su pueblo, que ama a su pueblo. Les abrió el mar rojo, permitió que todos pasaran, y eran millones de personas que pasaron por el mar rojo en aquel entonces.
Lo quisieron hacer también Faraón y su ejército persiguiendo al pueblo de Israel. No pudieron, porque para siempre es su misericordia. ¿Saben por qué exalta tanto el salmista la misericordia de Dios? Porque sin ella no tuvieran vida. El pueblo de Israel, si no fuera por la misericordia de Dios, no existiera en el día de hoy. Y así también nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros hoy tuviéramos vida. Pero gracias a Él, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Sigamos leyendo. Dice así el versículo 16, como comienza la otra parte de la historia. El que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia. Mató a reyes poderosos, porque para siempre su misericordia. A Sehón rey amorreo, porque para siempre su misericordia. A Og rey de Basán, porque para siempre su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre su misericordia. Qué hermoso leer después de cada relato ese llamado, porque para siempre su misericordia, diciendo, alaben a Dios por lo que hace, alaben a Dios por lo que Él es. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron momentos bien difíciles, porque muchos reyes se levantaban contra ellos, porque el desierto no había pan, no había agua, y Dios en su gran misericordia les enviaba pan, les envió maná del cielo, dice, comida de ángeles le envió. Le mostró victorias poderosas cuando Josué fue enviado por Dios, pues claro, porque no hacían nada si no era por el mandato de Dios. Fueron y destruyeron los muros de Jericó, fueron a aquel lugar y conquistaron la tierra que les pertenecía por promesa de Dios a Abraham. ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Por qué se hizo realidad la promesa? Porque para siempre es su misericordia. Sigamos leyendo. Él es bueno. Él, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Vamos a detenernos aquí, amados hermanos. Si la vida del cristiano, la vida de los siervos de Dios, no es de color de rosa. Hay momentos difíciles, hay momentos de abatimiento, hay momentos de aflicción, hay momentos de angustia, de lloro. Pero en ese abatimiento Dios se recuerda de sus siervos. Y no es porque los se haya olvidado de ellos, sino que permite que pase por esas circunstancias para que vean luego la gran misericordia de Dios sobre ellos. Los desiertos son los que más nos acercan a Dios. Las angustias nos acercan más a Dios. Las aflicciones nos permiten ver a Dios. Nos permiten tocar, palpar la misericordia de Dios. Por eso el salmista, sabiendo por todo lo que había pasado el pueblo de Israel, lo que tal vez él mismo había pasado, lo que tendría que pasar más adelante en Babilonia, porque estuvieron en exilio por muchos años, dice, él se acordaba de nuestro abatimiento, porque para siempre es su misericordia. Mis amados hermanos, el Hijo de Dios sabe que pase lo que pase, él puede tener la confianza y alabar a Dios diciendo, Señor, yo sé que tu misericordia es para siempre. Por eso no me dejarás en mi angustia, me sacarás y me darás la victoria. Esta es nuestra fe, amados hermanos. Una fe que a veces no podemos ver, no podemos palpar, no vemos todavía la victoria, no nos late todavía en las manos. Pero la fe dice, yo sé que mi Dios es misericordioso, que Él es bueno, por lo tanto le alabaré en medio de mi angustia, en medio de mi abatimiento, y Dios me dará la victoria. Amén. Dice más adelante el versículo 24, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Mis amados hermanos, cada cristiano, así mismo como Jesús, tenemos muchos enemigos. Precisamente los enemigos de Jesús los llevaron a la cruz. Nosotros éramos enemigos de Cristo, pero Él extendió su misericordia y nos perdonó. Ahora somos sus amigos, ahora somos sus siervos y Él nos libra de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea su santo nombre. Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Estamos hermanos, por eso Jesús, cuando estaba en la tierra, le dijo
a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No tiene Dios cuidado de los pajaritos de los cielos? ¿No tiene Dios cuidado de las plantas? Si Dios viste a las plantas con tanta hermosura, ¿no se preocupará de vestirnos a ustedes? Si Dios alimenta a los pájaros del cielo, ¿no se preocupará para alimentarnos a ustedes? ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesús? Las mismas palabras de este salmo: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. ¿Tenemos pan sobre la mesa? Digamos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Ayer precisamente estábamos mirando desde la cocina al patio y pues ahí tenemos una vasija con granitos para las aves, gorriones y bueno, otros tipos de pajarillos de aquí de Rusia, pues vienen y pues comen ahí y es muy lindo pues observarlo. Y nosotros mirábamos, estábamos con mi mamá y los hermanos que estaban con nosotros, y mirábamos y decía: Dios alimenta a estos animalitos, y no importa por mano de quién. Dios quiso que pusiéramos esa vasija con esa comidita para que ellos comieran, para que ellos se alimentaran. Y no decimos: ay, qué misericordiosos somos nosotros. No, Dios es misericordioso y puso en nosotros el querer como el hacer, y pues alimentamos a esos pajarillos que vienen día tras día y en montones. Y es algo hermoso saber que ellos pueden tener su alimento para cada día. Pues si así miramos y disfrutamos a la creación que Dios hizo y Dios los alimenta, ¿no se complace Dios en darnos alimentos a nosotros, sus hijos? A veces las personas son tan egoístas que quieren cosas lujosas. Y ese es el problema del ser humano, que quiere más y más y más. Pero el Señor dice: esté contento con lo que tienes. ¿Tienes pan y agua? Gracias, Señor. Hoy tienes arroz con frijoles. Gracias, Señor. Hoy puedes hacer una carne asada. Gracias, Señor. Tú me das alimento, para que el hombre no se gloríe que es mi mano poderosa quien le da alimento a mi familia. Si no tuvieras la salud que Dios te da, no pudieras hacer nada, no pudieras trabajar. Por eso, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, demos gloria a Dios y alabemos su santo nombre, porque para siempre es su misericordia. Y pues así pues termina este salmo con este llamado: alabad a Dios de los cielos, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Si el Señor con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, con tanto entendimiento hizo la creación, la mantiene hasta el día de hoy, si Dios en el cosmos hizo todo tan hermoso y nada se va de su lugar, ¿me entienden? Todo es hecho magníficamente hermoso. El cuerpo humano es hecho por Dios, es creación magnífica de Dios. El mismo Dios nos dijo que somos la corona de la creación, por la perfección en el que nos hizo. Todos los órganos, cómo todo funciona, cómo todo es obra conforme a lo que Dios, al propósito que Dios encomendó. ¿Cómo no alabar a Dios? Si en la creación se preocupó tanto para hacerlo con tanta perfección y hermosura, ¿no se preocupará de sus siervos? ¿No los sacará de sus abatimientos y de sus angustias? Pues sí, porque para siempre es su misericordia. Y para terminar, amados hermanos, quiero leer un pedazo de una historia que cuenta Boyce en su libro, es un estudioso, que dice así: una noche de febrero del 358 después de Cristo, 358 después de la muerte de Cristo, después que Cristo nació, el padre de la iglesia, Atanasio, celebró un servicio de toda la noche en su iglesia en Alejandría, en Egipto. Había estado liderando la lucha por la filiación eterna y la deidad de Jesucristo, sabiendo que la supervivencia del cristianismo dependía de ello. Tenía muchos enemigos, por razones políticas, incluso más que teológicas, y estos movieron el poder del gobierno romano en su contra. Esa noche la iglesia fue rodeada por soldados, con espadas desvainadas. La gente estaba asustada. Atanasio anunció con calma el canto del Salmo 136. Imagínense, una iglesia entera, una congregación entera en aquel lugar en Alejandría, entonando este salmo.
Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No sabemos la melodía con que lo cantaban, pero sabemos que salían de hermosos corazones. ¿Y qué sucedió? La vasta congregación respondió, tronando 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Cuando los soldados irrumpieron por las puertas, el canto los asombró. Atanasio mantuvo su lugar hasta que la congregación se dispersó. Luego él también desapareció en la oscuridad y encontró refugio con sus amigos. Muchos ciudadanos de Alejandría fueron asesinados esa noche, pero la gente de la congregación de Atanasio nunca olvidó que aunque el hombre es malo, Dios es bueno. Él es superlativamente bueno y su amor y su misericordia es para siempre. Mis amados hermanos, pasa lo que pase, vengan enemigos o estemos en momentos de paz, alabemos a Dios, porque para siempre es su misericordia. Que el Señor te bendiga.